Excelentísimas autoridades, hermanos, celebramos esta misa funeral por el eterno descanso del alma de nuestro venerado y querido señor obispo de Palencia, de nuestro venerado y querido don Anastasio Granados. Conservamos algunos en nuestros ojos la imagen de su rostro sin vida. Pudimos rezar junto a su cadáver, después participar en la Santa Misa, celebrada en la Catedral de Palencia, y vimos también cómo sus restos depositados en aquel ataúd bajaban al sepulcro abierto en la capilla del Sagrario. Solamente faltaba allí una imagen de la Virgen que llevara ese nombre, Virgen del Sagrario, y nos hubiera parecido que estábamos en Toledo. Allí estabais vosotros, autoridades de Toledo, ayuntamiento y diputación, de los que me consta que habíais querido también organizar aquí un funeral, y os habéis unido con nosotros en el común afecto y en la idéntica voluntad, puesto que lo recordáis con el inmenso cariño que pusisteis cuando fuisteis padrinos de su consagración episcopal. Os habéis querido unir con nosotros y juntos, las autoridades de la ciudad y de la provincia, con el cabildo y los sacerdotes de la diócesis, venís aquí con nosotros a rezar y a dar testimonio de vuestro recuerdo y de vuestro amor a aquel que fue pastor insigne de todos, aquí y más tarde en la nueva diócesis que la Santa Sede hubo de encomendarle. Estáis también sacerdotes, lo mismo que estuvieron allí muchos, los que le recordáis movidos por los sentimientos de la amistad y de la gratitud, o simplemente de la fraternidad en el mismo ministerio. Y algunos seglares de Toledo, de Talavera, de Espinoso del Rey, su pueblo natal, de otras parroquias, también estaban allí. Hemos vuelto a reunirnos todos, presente también la primera autoridad de la provincia, y no falta ni siquiera, porque acaban de llegar en este mismo instante, según nos comunican, algunos de sus familiares, los sobrinos a quienes vimos allí, hombres. Esta es la ciudad en que él trabajó tanto. Esta es la diócesis y la tierra en que él nació, a la que él tanto amaba. Y es lógico que nos reunamos en esta catedral con lo que le unían vínculos tan estrechos. Siempre que nos veíamos me preguntaba con interés profundo sobre las personas, sobre las diversas capillas y cabildos, no con una curiosidad que buscara ser saciada para sus propios recuerdos, que estarían siempre justificados, sino con el interés del que ama y del que sigue el curso de la pequeña historia de una institución grande. Así era don Anastasio. En todo momento reflejaba los vivos sentimientos de un amor a Toledo que nunca se extinguió. Ahora nos reunimos
reunimos aquí para rezar y le ofrecemos con dolor y con esperanza, la esperanza propia de los cristianos, los méritos del sacrificio eucarístico que arrancan de Cristo, y queremos que le ayuden en la otra vida, por si todavía fuese necesario. La muerte, hermanos, es un dolor insufrible para todo ser humano. Es un túnel, un enigma sin solución, para el que se aparta de la órbita de la fe, que nos coloca como criaturas ante Dios omnipotente y como cristianos ante Cristo Redentor, que ha muerto por nosotros y ha resucitado para garantizarnos la resurrección y la inmortalidad. Nos separamos, digo, de esta órbita y nada tiene sentido frente a ese hecho tremendo de la muerte, de la que nadie quiere recibir y sin embargo silenciosamente va apoderándose de todos. Dichosos los que pueden esperarla, confiados en la misericordia de Dios, porque han podido merecer esta misericordia por sus buenas obras. Beati mortui qui in Domino moriuntur. Bienaventurados los que mueren en el Señor. La muerte no llegó a nuestro venerado y querido hermano y amigo Temporiso, no. La presentía cercana hace tiempo. Todavía no hace un mes que me escribía una carta y al final de la misma decía: me siento muy viejo, noto con frecuencia un dolor en el brazo izquierdo y en el pecho que me hace temer que se me repita el infarto que sufrí. Yo le contesté a vuelta de correo para decirle que se retirara a descansar 2 o 3 meses, lejos de todo problema y conflicto. Pero es muy fácil aconsejar. Lo difícil es dejar de cumplir con las obligaciones que uno tiene cuando se ha puesto la vida al servicio de las mismas. Y le llegó, no de improviso digo, de repente, que es distinto. Estaba levantado esa tarde, había abierto el breviario y rezaba los salmos de la alabanza de vísperas al Señor. Y rezando esos salmos, su cabeza se inclinó y el breviario quedó entre sus manos. Hermosa manera de morir de un sacerdote que no ha tenido como norte de su vida más que la alabanza a Dios con los labios y con las obras. De él sí que podemos decir que habrá continuado la alabanza a Dios en el cielo. Un salmo que había iniciado en la tierra lo completaría en la otra vida, diciendo Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Fue una vida ejemplar la suya, bondadoso por naturaleza, discreto por oficio, sencillo de carácter, manso y humilde de corazón, culto, piadoso. Brillaron en él 2 actitudes fundamentales: la fidelidad a la Iglesia y el celo apostólico. Fidelidad a la Iglesia.
tuve ocasión de comprobarlo en los años del concilio, cuando por los méritos de su excelente formación fue elegido miembro de la Comisión Teológica y participó en incansables reuniones de estudio con obispos y teólogos del mundo entero. De otro cualquier obispo se hubiera ponderado esto en periódicos y revistas sin cesar. A don Anastasio le acompañaba porque brotaba de él como un perfume la humildad, y ni se vanaglorió de ello ni se molestó porque no se comentara después como era debido. Pero allí en sus trabajos, después en sus escritos, antes en sus servicios a la Iglesia de Toledo, siempre se mantuvo en los límites de ese honor del sacerdote que es la fidelidad a la Santa Madre Iglesia. Él no cayó en el aventurerismo de las soluciones precipitadas en el orden doctrinal, tantas veces generadoras de otras soluciones peores en el orden pastoral. Él sabía conciliar lo viejo y lo nuevo, y el que había cultivado mucho tiempo antes la reflexión sobre la Iglesia en su cátedra de teología aquí, en el seminario de Toledo, supo muy bien armonizar la nueva visión que de la Iglesia presentaba al concilio, extraída de la vieja doctrina, puesto que nada se inventaba, simplemente se aclaraba más el depósito doctrinal que venía hasta nosotros desde los primeros siglos. Él no se extrañaba, él no facilitó nunca ni consintió en teorías falsas que parecen a primera vista como portadoras de luz, y lo único que hacen después es producir incendios que abrasan. Sus escritos pastorales más tarde siempre han llevado este sello. Eran cortos, didácticos, muy bien precisados, con estilo sencillo, con densidad teológica, con unción piadosa. Así puede y debe escribir un obispo. Y esta fidelidad se veía, digo, acompañada continuamente por la otra virtud, el celo apostólico. Vosotros sois testigos privilegiados en esta ciudad a la que él tanto amó. En la cuña del arzobispado, como secretario y colaborador íntimo de los cardenales Román y Blay de Miel, en el seminario con su cátedra, en la parroquia mozárabe, en los confesonarios de múltiples iglesias de Toledo, aquí más tarde en el Cabildo, luego en Palencia, cuando llegó a esa diócesis con las energías ya quebrantadas, como consecuencia del inmenso trabajo pastoral que aquí realizó, sobre todo el que le exigió la repetida visita a tantas parroquias de la diócesis, predicando sin cesar, participando en las fiestas de los pueblos, animando a las comunidades religiosas, recibiendo continuamente las visitas de los que acudían a él en busca de consejo y de consuelo. En esa nueva diócesis a la que llegó para asumir la responsabilidad que la Santa Sede en la última etapa de su vida, con las energías quebrantadas ya, siguió haciendo lo mismo. La recorrió, visitó las parroquias,
habló incansablemente con los sacerdotes en esta hora difícil que vivimos, los obispos y el clero, en que todo está sometido a una confusión que fácilmente precipita determinaciones enojosas. Tantas veces hay que acogerse a un silencio que no es dilación, sino paciencia ilimitada, hasta que se haga la luz, sin poder tomar resoluciones más que las que aconsejan ante el Señor, puestos en oración, los ejemplos buenos de unos y de otros, porque desde el punto de vista de la disciplina todo se ha quebrado. Visita pastoral, digo, trato con sacerdotes, escritos, predicaciones, y luego esos dos detalles complementarios que revelarán para siempre la grandeza de su figura episcopal. En una diócesis que acaso se distingue más que ninguna de España por los tesoros de arte religioso que guardan sus iglesias, supo estimarlo como el tributo de la fe de los siglos al misterio de Dios y de Cristo, presente en la historia y la civilización. Y se esforzó por ampliar las salas de ese museo diocesano palentino, tarea que le mereció la distinción del Estado, precisamente como reconocimiento a su distinguido servicio en este campo de las bellas artes. Y por si alguien pudiera pensar que se detenía en una tarea tan justificada como eso, pero al fin y al cabo aséptica y fría en relación con el momento pastoral que tenía que vivir, junto a este detalle de su vida ha aparecido el otro, el que revela un carácter audacia que nace sencillamente del amor. Se lanzó a la construcción de una gran residencia de ancianos para poder ofrecer cobijo, él que sentía tanto la delicadeza en su alma, a los que menos protección reciben, no ya de la sociedad, sino de sus propias familias, porque este es el drama de los ancianos de hoy. Hasta de las familias les expulsamos. Y la Iglesia que antaño en otros tiempos abrió templos y escuelas cuando nadie lo hacía, ahora, aún reconociendo lo que en estos años se ha venido y sin duda seguirá haciéndose, desde el punto de vista de la seguridad social por los ancianos, ve que todo es poco y que siguen afligiéndose el corazón de tantos hombres y mujeres desvalidos que ya no encuentran el amparo familiar. Y él, con ese gesto que tienen las almas delicadas, atinó, apuntando a un problema que merece las preocupaciones pastorales, pero que consumió también las pocas energías que le quedaban ya. Junto a todas las demás tareas apostólicas, quedarán en Palencia esas dos obras, reveladoras de una aristocracia espiritual propia del buen sacerdote de Cristo. El respeto al arte que canta las glorias de Dios y de la Iglesia, y el amor al anciano, es decir, el amor al hombre, para predicar con hechos sin necesidad de palabras, que el reino de Dios empieza en este mundo. Cuando unos y otros como cristianos tenemos que preocuparnos cuanto nos sea posible de atender
las necesidades de nuestros hermanos, los que sufren, niños, enfermos, pobres, ancianos, etc. Estos son recuerdos que brotan fácilmente del alma de quien ha conocido a don Anastasio y le ha querido. Yo tengo otro todavía no lejano, que indica igualmente cómo apuntaba él a lo esencial. El seminario. El pasado año, moviéndome una vez más en este afán que domina mi vida en Toledo, la de procurar que no nos falten sacerdotes para esta España que se va descristianizando sin darnos cuenta. Pedí al clero de la diócesis que ellos mismos, aparte de los donativos de los fieles, ellos mismos aportasen una cantidad, la que pudiera cada uno, para crear una beca que llevara el nombre de Cardenal Blay de Miel, en memoria del centenario de su nacimiento que habíamos celebrado ese año 1977. El clero de Toledo ha respondido con un sacrificio y generosidad que le honra, porque ha aportado entre todos, con economías muy débiles la mayor parte, 850.000 pesetas para fundar una beca a perpetuidad. Y mi carta llegó también a obispos preferentes de esta diócesis que hoy rigen otras. Me contestó enseguida don Anastasio y me decía: ¿cómo no voy a responder yo a una beca que lleve el nombre del cardenal Blay de Miel, con el que estuve tantos años unido y de quien guardo tan venerable recuerdo? No puedo más, pero ahí te envío 25.000 pesetas, que quiero que sean mi aportación para esa beca y para que ese seminario por el que tanto trabajas continúe adelante, ofreciéndonos las posibilidades de formar a los jóvenes que lleguen allí para que sigan saliendo sacerdotes. Y ha muerto pobre